Hola, muy buenas tardes, estimados alumnos. En esta cápsula vamos a recordar algunos conceptos fundamentales de IPv6, ya que en la clase quizás no quedó del todo claro o si bien quieren reforzar o quieren volver a estudiar estos conceptos, es importante que pongamos atención a esta cápsula. ¿Bien? Ok, voy a utilizar una pizarra interactiva. ¿Ya? Y en esta pizarra interactiva vamos a anotar algunos conceptos muy importantes acerca de IPv6. ¿Ok? IPv6 se creó en el año 1990, ya los ingenieros y el ITF y todas estas organizaciones, organismos de estandarización, preveían el agotamiento o el futuro agotamiento, bien digo, de las direcciones IPv4. ¿Ya? Porque en ese mismo año, específicamente en el año 93, ingresó Internet como www, como lo conocemos hoy en día, y eso de alguna manera requirió un aumento explosivo o exponencial de las direcciones IPv4 a los distintos computadores. Eso sumado a que los computadores bajaban sus costos, el concepto de computador armado era una realidad y por lo tanto las personas en su casa podían obtener el primer computador. Entonces, ya se preveía que las direcciones IPv6 se iban a agotar. Entonces, las direcciones IPv6 tienen ciertos beneficios o ciertas ventajas sobre IPv4, como por ejemplo, son o tienen un espacio extendido de direcciones lógicas disponibles. ¿Ya? O sea, IPv6 es mucho más, ¿cómo le podría decir? Tiene una mayor cantidad de direcciones IPv6 disponibles. Generalmente se habla de 300, está escribiendo, perdón, sí, sí. Se habla, se habla de 300, tengo un problema con el lápiz, bueno, ahí lo voy a solucionar, ¿ya? Por mientras lo ocupo acá. O sea, generalmente se habla de 340 septillones de direcciones disponibles. O sea, tenemos una gran cantidad de direcciones por entregar. A diferencia de lo que es en IPv4. ¿Bien? Un problema con el lápiz, pero bueno, después lo voy a solucionar. Bien, otra de las ventajas de IPv6, como lo vimos en la clase, voy a seleccionar ahí, es que tiene la capacidad de autoconfiguración de direcciones en dispositivos. Es decir, los hosts pueden autoconfigurar sus direcciones a través de un proceso stateless o sin estado. ¿Ok? Y eso lo hace a través de un protocolo. El protocolo es el ICMP v6. Ya sabemos que el ICMP existe en IPv4 y el protocolo de control de mensajes, de control de mensajes de Internet, bien digo, en IPv4 solamente se ocupaba de verificar, ¿cierto? O controlar el envío de los mensajes para generar o para verificar si existe conectividad con un equipo, con un dispositivo en- en el medio lógico. En el caso de IPv6, además de esa función, se le agrega funciones como, por ejemplo, la autoconfiguración de direcciones IPv6. Bien, y además, una de las principales características de IPv6 es que elimina el NAT o el PAT. ¿Ya? Es muy importante que entendamos esos conceptos de NAT y conceptos de PAT. Bien, básicamente para explicar lo que es el NAT voy a colocar acá una imagen de un router. Voy a buscar acá, router.
Cisco. Acá vamos a colocar este. Supongamos que esta es una red de una empresa, va a ser algo muy básico, solamente el router y unos dispositivos finales. Vamos a ingresar unos laptops para simular de que tenemos una red. Vamos a colocar este, el gatito, ahí. Ok, entonces supongamos que existen muchos usuarios, ok, que están conectados a la red. Ahí tenemos muchos usuarios. Y entonces sabemos que todos los usuarios necesitan una dirección lógica, una dirección IPv4. ¿Ok? Por lo tanto, si ellos necesitan una dirección IPv4, como lo voy a dibujar acá, acá tenemos la punto .10, por ejemplo. eh, Vamos a copiarla, vamos a pegar, a hacer la punto .10. Esta es la punto .11, por ejemplo. La punto .12, etcétera. Es decir, todos los computadores tienen una dirección IPv6, perdón, IPv4, una dirección lógica. Y por lo tanto, imaginémonos que todos estos computadores y todos estos dispositivos tuviesen una dirección IPv4 pública. Imagínense una empresa con 500 computadores o 500 dispositivos, tendríamos que tener 500 direcciones públicas para cada uno de ellos. Sin ir más lejos, en su casa, si uno tiene varios dispositivos, no solamente computadores, por ejemplo un televisor, un tablet, un smartphone, necesita una gran cantidad de direcciones también. Imagínense que si uno tuviese 20 dispositivos, sumando todos los dispositivos de la casa, de todos los integrantes de la familia, necesitaríamos 20 direcciones IP. Y, como sabemos, las direcciones IPv4 se agotaron, ¿no es cierto? Ya no hay más direcciones por entregar. En el año 2015 se agotaron las direcciones en América del Norte y ya en el año 2020 se agotaron las direcciones en el continente africano. Por lo tanto, ya no hay más direcciones IPv4. Y una de las técnicas que consistía era básicamente que todas estas direcciones, que eran direcciones, básicamente direcciones privadas, que estaban descritos, por ejemplo, en el segmento 192.168.0.0 máscara 24, se traducían a una dirección pública, ¿ya? Es decir, salían solo por una dirección que podía ser la 209.165.200.1 máscara 24. Es decir, acá existen dos términos, que es el NAT, que es la traducción de direcciones IP, donde se traduce una dirección privada en una dirección pública, o se traduce un conjunto de direcciones privadas en una pública. Y en el caso de que agrupemos una gran cantidad de equipos y dispositivos que tengan una dirección IP privada y que salgan por solo una dirección pública, se le denomina PAT, o Port Address Translation, ¿ya? O la traducción de direcciones por puerto. Esto con IPv6 se elimina. Ya no existe la necesidad del NAT y no existe la necesidad del PAT. Como tenemos 340 sextillones de direcciones IPv6 para colocarle a cualquier dispositivo, todos los dispositivos deberán tener una dirección pública, una dirección global. ¿Ok? Por lo tanto, no hay problemas de escasez de direcciones IP y no hay necesidad de realizar PAT ni NAT. Entonces eso desaparece. Y por lo tanto, si se elimina la necesidad de NAT y si se elimina la necesidad de PAT, entonces lo que nosotros podemos decir es que la comunicación disminuye el delay, ¿ya? Entonces tenemos menos retardo y también porque el encabezado del paquete IPv6 es mucho más simple de procesar para los routers, ¿ya? Entonces tenemos una serie de beneficios de IPv6 y por lo tanto, bueno, acá en Chile no está tan desplegado. En el año 2016 recién se empezaron a
a vender ciertas direcciones IPv6 públicas por parte de empresas como GTD, Teleductos, que ofrece conectividad a su vez a otras empresas. Em, Sin embargo, estamos muy atrás en la implementación de IPv6 para el hogar. En Estados Unidos sí hay muchas empresas que ya han desplegado básicamente el 60 o el 80% de la red. Por ejemplo, en redes de datos móviles ya hay una alta implementación del direccionamiento IPv6. Sin embargo, acá, bueno, Facebook, sin ir más lejos, Netflix, Facebook, Google en general, tienen el direccionamiento interno IPv6, ¿no? Que tiene una serie de beneficios. Bien. eh, IPv6 tiene mayor seguridad comparado con IPv4 y hay ciertas estrategias como lo vimos en la clase de transición. Ya hablamos de transición de IPv4 a IPv6. Ese es el estado en que nosotros estamos. Y obviamente que existen tres métodos de transición. Uno de los primeros métodos es básicamente eh, uno que se llama Dual Stack. El otro método es básicamente el, vamos a colocarlo acá, eh, túnel o tunneling 6 to 4. ¿Ya? Ese es el otro método. Y por último es el NAT64. ¿Ok? Esos son los tres métodos de transición de IPv4 y IPv6. Bien, vamos nuevamente a colocar nuestro laptop. Cuando hablamos de un método dual stack es básicamente cuando convive tanto el protocolo IPv4 como el protocolo IPv6. Entonces vamos a colocar el... oh, no. Bueno, vamos a colocar este para variar un poco. Entonces, supongamos esta topología muy sencilla en la cual este computador del gatito se une al router doméstico de la casa y cuando trabajamos con el método dual stack el computador tiene una dirección IPv6 como lo podemos ver ahí, una dirección global como lo vamos a estudiar más adelante y además de una dirección IPv6 esto tiene una dirección IPv4. Es decir, tiene una 192, 168, 0.10. ¿Ok? Por lo tanto, es la convivencia o la coexistencia de las direcciones o de ambos protocolos en la misma estructura de red. Por lo tanto, el router, el gateway, deberá también tener una dirección IPv4 de gateway. ¿Ok? Y además deberá tener una dirección eh, de IPv6, que puede ser, por ejemplo, la 2001 2.1/64 y también podrá tener una F80 2.1 que es la dirección de link local. Porque recordamos, bueno, más adelante vamos a explicar qué es una dirección de link. Bien, después tenemos el tunneling sin to for. Ya, si ponemos la misma topología, en el tunneling sin to for el gato va a tener en su computador una dirección solamente IPv6. Ya, por ejemplo, esa, en la 64. Ahí está. Y el gatito se va a conectar a su router y obviamente el router tiene una dirección, básicamente, que es una dirección eh, global como puerta de enlace y además tiene una link local, F80 o punto. Ok, entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? El router, ya, básicamente un router empresarial, no el que tengo acá, pero da lo mismo por el efecto del icono, va a traducir esa dirección, ¿ya? Esta dirección IPv6 y la va a colocar dentro de un paquete IPv4. Entonces, eso se denomina tunneling 624 o el túnel 624, ¿ya? Donde se coloca el paquete IPv6 dentro del paquete IPv4, suponiendo que Internet trabaja hoy en día
en Chile, obviamente, la mayoría de las direcciones son direcciones IPv4. ¿Bien? Y por último, el NAT64 es cuando nuestro gatito nuevamente tiene una dirección IPv6. Vamos a copiar esto. Tiene esta dirección IPv6 y el router también tiene una dirección IPv6, pero básicamente el router no coloca el paquete IPv6 dentro de un paquete IPv4, sino que lo que hace es básicamente es convertirlo a través de la técnica del NAT. Él convierte el paquete IPv6, lo convierte a un paquete IPv4. O sea, lo transforma. Y por lo tanto, en este caso, se pierde la conexión de extremo a extremo, mientras que en el tunneling se mantiene la conexión de extremo a extremo, porque el paquete IPv6 va encapsulado dentro de un paquete IPv4, pero el receptor, cuando reciba, va a desencapsular el paquete IPv4 y dentro del paquete IPv4 va a haber un paquete IPv6. Mientras que acá, en el NAT64, se convierte, es decir, se elimina esta dirección IPv6 y se traduce a una dirección IPv4 y por lo tanto se pierde la conexión extrema. ¿Ok? Bien, vamos entonces a estudiar la representación de una IPv6. A ver si nosotros podemos verlo acá. A ver si carga esto. Ya, ahí sí. Entonces, vamos a suponer que acá tenemos una dirección IPv6, 2001, 0DB8, acá 2.1234. Vamos a hacerlo más grande para que ustedes puedan entenderlo. 1234, 1234, 2, 3, 4. Ok, entonces en la IPv6, como podemos ver, trabaja con números hexadecimales. ¿Okay? Esos números hexadecimales van del 1, que equivale al 1, el 2 equivale al 2, el 3 equivale al 3, el 4 equivale al 4, el 5 equivale al 5, el 6 equivale al 6, el 7 equivale al 7, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hasta llegar al 9, donde el 10, en nuestro sistema decimal que utilizamos a diario, ¿no es cierto? En nuestro diario vivir, tenemos 10 dígitos. Del 1 al 9, incluyendo el 0, tenemos 10 dígitos, por eso se llama sistema decimal. En el caso del sistema hexadecimal, contiene 16 dígitos, ¿ya? Y por lo tanto, acá me faltó incluir el 0, ¿ya? Para ser preciso, lo voy a incluir después. Ya, el 1 equivale al 1, el 2, etcétera, etcétera. El 10 equivale al A, el 11 equivale al B, el 12 equivale al C, el 13 equivale al D, el 14 equivale al E y el 15 equivale al F. ¿Ya? Y obviamente que aquí lo que me faltó incorporar es el 0. 0 equivale al 0. Ok, entonces ahí tenemos 16 dígitos incluyendo el 0. Y ese es el sistema hexadecimal. Ok. Entonces, básicamente eso es lo que ocupa el sistema de IPv6 y también la MAC address, la MAC física, la dirección física de los equipos. Hexadecimal. Me faltó acá decimal. Ok. Ok. Entonces, podemos descubrir que en esta dirección, a ver si puedo hacer un poquitito más grande esto. Vamos acá. Ahí. Ahí sí, está perfecto. Entonces, esto de acá, que yo voy a destacar, se llama, esto de acá, se llama exteto. Lo voy a anotar acá. Ese es un exteto. De la misma manera que las direcciones IPv6 tenían,
perdón, de la dirección IPv4 tenían octetos y que los octetos tenían 8 bits y que obviamente la dirección IPv4, los 8 octetos sumados entre sí, perdón, los 4 octetos sumados entre sí nos daban 32 bits. En este caso los extetos, como podemos ver acá, nos dan 16. O sea, cada exteto tiene 16 bits. ¿Ok? Entonces, cada exteto tiene 16 bits. Voy a probar a ver si es que puedo utilizar el... No, problema con el lápiz. No. Ok, lo voy a hacer solamente así con el, como pueda, porque no tengo el lápiz correcto. Funcionando. Bien, entonces ahí tenemos 16 bits. ¿Y cómo podemos explicar esto que hay 16 bits? Bueno, es decir, que cada número hexadecimal contiene 4 bits. Es decir, como que esto contenía 1, 2, 3 y 4. El D tiene 4 más, es decir, tiene 1, 2, 3, 4. El B tiene 4 más 1, 2, 3, 4. Y el 8 tiene 4 más 1, 2, 3, 4. Es decir, cada exteto tiene 4 bits, 4 bits, 4 bits y 4 bits. Es decir, cada número hexadecimal, bien digo, tiene 4 bits y por lo tanto cada exteto tiene 16 bits. ¿Okay? Entonces, este tiene 16, este tiene 16, este tiene 16 y así sucesivamente. Entonces, si nosotros vamos y vamos sumando la cantidad de hexadecimales o en verdad los bits del exteto, vamos a tener en cuenta que cada dirección IPv6 tiene un total de 128 bits. Es decir, es una dirección muy grande si la comparamos con una IPv4. Y que cada exteto a su vez tiene 4 números hexadecimales y que cada número hexadecimal representa 4 bits. ¿Sí? Bien, entonces una de las primeras reglas que nosotros podemos encontrar acá en IPv6 es la omisión de ceros a la izquierda. Se pueden omitir los ceros a la izquierda. Todos los ceros a la izquierda, ya, igual que en matemáticas, se pueden omitir. Ahí podemos omitir estos, podemos omitir estos, podemos omitir estos, podemos omitir estos y podemos omitir estos. Por lo tanto, con la regla de la omisión de los ceros a la izquierda, nos quedaría una IP de la siguiente manera. 2001 DB8, ahí vamos a eliminar, se me olvidó eliminar este 0, DB8, ok. Posteriormente acá, ahí no tenemos nada que liberar o comprimir. Y acá vamos a quedarnos con un 0, acá nos vamos a quedar con otro 0, perdón, vamos a quedar con otro 0, acá nos vamos a quedar con otro 0, ya tenemos 3 ceros, acá tenemos otro 0 y acá tenemos otro 0. Ok, es lat64. Entonces, eso es la primera reducción que nosotros podemos hacer las direcciones IPv6. Y la segunda reducción es básicamente la omisión de cadenas de ceros. Es decir, nosotros podemos omitir las cadenas de ceros para así evitar tener direcciones muy largas. En este caso, tenemos acá una cadena contigua de ceros y por lo tanto todo esto lo podemos reducir como 2 puntos, 2 puntos y eso implica
que todo lo que sigue acá corresponden a solamente 0. Por lo tanto, la dirección que nosotros anotamos en primer lugar puede resumirse de esta forma. ¿Ok? Bien, vamos entonces a ver ahora cómo podemos realizar o qué implica esto de la longitud del prefijo, que es esto de acá. Como nosotros estudiamos en IPv4, existe una máscara de subred que determina la porción a la que pertenece la IP, ¿no es cierto? Sin embargo, la máscara de subred también la podemos anotar en notación de slash, ¿no es cierto?, en IPv4. Y sabemos que la máscara 24, la máscara 16 es de clase B, la de 24 es clase C, etc. Identifica cuál es la porción de red y cuál es la porción de host. Eso es lo único que hace. Bueno, en este caso es básicamente algo parecido. ¿Ya? Identifica cuál es el prefijo y cuál es el ID de la interfaz, como lo vamos a ver acá. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Acá hay 16, ¿no es cierto? Hay 16 bits. 16, contamos más 16, tenemos 32. Sumamos el otro perdón, es 16, por lo tanto tenemos 48. Y sumamos 16 más, tenemos 64 bits. Por lo tanto, esto nos va a indicar la porción de prefijo y la porción de ID de la interfaz. Es decir, básicamente es muy similar a lo que ocurre con IPv4 con la máscara, que identifica la porción de red, que en este caso en IPv6 sería, que se le llama prefijo, y en el caso de la porción de host, que nosotros recordamos en IPv4, se denomina ID de la interfaz, es decir, son las direcciones IPv6 disponibles que se pueden configurar en una interfaz con IPv6 habilitada o en un computador con IPv6 habilitado. ¿Ok? Bien, entonces, si nosotros tuviésemos el siguiente ejemplo, tuviésemos este ejemplo, porque acá está, sería 2000, a ver, ¿qué puedo escribir? Aquí va. 2022, 1, 2, 3, 4, café, el LAT 48. Eso puede ser una dirección IPv6, ¿ok? Por lo tanto, acá nos dice que solamente hay 48 bits ocupados en la porción del prefijo. Por lo tanto, si nosotros pudimos entender lo que vimos en la anterior slide, acá hay 16, acá hay 16, acá hay 16, y por lo tanto, si nosotros multiplicamos 16 por 3 o contamos 16, 16, 16, es igual a 48. Por lo tanto, en este caso estamos utilizando 48 bits. Ok, si lo representáramos de manera extendida, sería 2022, 1, 2, 3, 4, café. Vamos a extender esto. Y acá habrían puros ceros. ¿Y cuánto llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 8. ¿Ya? Entonces acá 7 y acá hay 8. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, ajá, esto sería porción del prefijo, esto sería porción del prefijo y esto sería porción del prefijo. Ahí tendríamos 48. Por lo tanto, como nos dice aquí que la longitud del prefijo es 48, esto de acá corresponde a el prefijo y lo de acá correspondería al ID de la interfaz. Entonces, básicamente acá tenemos muchas más direcciones IPv6 disponibles para entregar en comparación a esta de acá, que tenemos una menor cantidad de direcciones IPv6 para poder entregar. Bien. Vamos a ver ahora el tema de las subredes en IPv6. Acá, valga la redundancia, estamos hablando de direcciones WAU, direcciones globales únicas. Las direcciones globales únicas en IPv6 son todas aquellas que se pueden
rutear, es decir, se pueden divulgar hacia otras redes, y es decir, son las que se comunican hacia Internet. Eso es básicamente muy parecido a las direcciones públicas de IPv4. ¿Ok? Y estamos haciendo trabajo sobre las direcciones IPv6 globales. Bien, vamos a ver el subnetting en IPv6. Por ejemplo, 2001, vamos a hacer acá un poco más largo para que quepa. DB8, acá, dos puntos en la 64. Bien, entonces, no solamente la máscara o básicamente la longitud del prefijo nos indica cuál es la porción del prefijo, cuál es la porción de la ID de la interfaz, sino también nos indica cuál es la porción de la subred. Por lo tanto, si nosotros anotamos esta dirección de manera extendida, sería básicamente 2001, DB8, ACAD 0000, 0000, 0000, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, y ahí máscara, me equivoqué, slash 64. ¿Ok? Bien, entonces como esa es la 64, por lo que hemos dicho, estos son 16 bits, estos son 16 bits, acá hay 16 bits más, acá hay 16 bits, y 16 más 16 más 16 más 16, o 16 por 4, son 64. Ok. En IPv6, debido a que las direcciones son muchas direcciones que podemos entregar, acá no tenemos los problemas de IPv4, que las direcciones se van a agotar, de que tenemos que ser muy ahorrativos y utilizar con la mejor eficiencia las direcciones IPv4. Acá no. ¿Ya? Por lo tanto, acá no tenemos que pedir prestado a la porción de host o la porción de la ID de la interfaz para conformar sus redes. ¿Ya? Una vez que nosotros definimos cuál es el prefijo, ¿no es cierto?, que es esto, y cuál es el ID de la interfaz, que es esto, el sistema automáticamente en IPv6 dice que el exteto contiguo a el prefijo va a ser destinado a la subred. ¿Ya? Pero aquí yo me equivoqué, es este bit, perdón, este exteto. En este esteto, específicamente, en este número hexadecimal, perdón, va a ir la subred. Por lo tanto, si nosotros queremos conformar la subred 1, ¿ya?, de esta IPv6, sería 2001, entendiendo que aquí va la subred, DB8, ACAD, y acá sería 0001, ¿ya? Y el resto serían puros ceros. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y por lo tanto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, máscara 64. Por lo tanto, nosotros podemos comprimir esto y decir que esta subred 1 es igual a decir a 2001 db8 ACAD 1. ¿Por qué? Porque se suprimen los ceros a la izquierda. Bien. Y por último, acá tenemos una cadena de ceros y por lo tanto esa cadena de ceros se puede suprimir. ¿Ok? Y por lo tanto se expresan como doble dos puntos. Y ahí ya tenemos básicamente nuestra dirección resumida. ¿Ok? Por lo tanto, esa sería la subred 1, ¿ya? Y básicamente si quisiéramos descubrir la subred 10, bueno, es básicamente este el exteto que va a cambiar. Ya no hay que hacer más cálculos. Entonces, la subred 10 sería 2001, DB8, ACAD. Alguien podría decir 10. No, porque tenemos que hacer la conversión de decimal, que es este número, a hexadecimal. Ya nosotros aprendimos cómo hacerlo de manera numérica. Pero ahora lo que vamos a hacer es hacerlo más simple, abrir la calculadora de Windows. ¿Ya? Abrimos esta calculadora, vamos a programador y colocamos 10 y como podemos ver, 10 equivale a...
Básicamente lo deben saber porque el sistema hexadecimal va del 0 al F. ¿Ya? Por lo tanto, aquí va 10, 2.2 puntos en la 64. Si quisiera saber la subred 20, pero aquí ya tenemos un problema porque este número, que sería el número, perdón, este de acá, el número hexadecimal, solamente llega hasta el F, hasta el 15. Por lo tanto, el 20 ya no lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer una combinación de números hexadecimal, pero para eso utilizo la calculadora. Coloco 20 y dice que hexadecimal equivale a 14. Por lo tanto, 2001, DB8, acá, 14, 2.2 puntos en la 64. Ahora, si yo quisiera descubrir la subred 8000, entonces simplemente sería 2001, DB8, acá y acá 8000, lo coloco en la calculadora y me da 1F4C. 1F4C. 2.2 puntos en la 64. ¿Bien? Como ustedes podrán ver, la división de sus redes es bastante simple cuando trabajamos con la longitud de prefijo de 64. ¿Ok? Sin embargo, esto se complejiza un poco más cuando variamos la longitud de prefijo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el estándar? ¿Qué es lo que nos dice la IETF? Que se recomienda utilizar el prefijo 64 para que los equipos y dispositivos que realizan la técnica de EUI 64, que es conformar su dirección IPv6 en base a una dirección más de 48 bits, lo puedan hacer. ¿Okay? Pero lo podemos modificar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de modificación donde, por ejemplo, 2001, esto lo hice en la clase, pero lo voy a nuevamente a explicar acá para que quede claro. Acá, dos puntos en la 68. Bien, entonces, el primer paso es descomprimir esto, porque no es máscara 64, por lo tanto no está en el último, en el perdón, cuarto. Lo vamos a DB8, acá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me falta 1. 1, 2, 3, 4. Máscara o slash longitud del prefijo 64. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que acá hay 16 bits. ¿Pero cómo se explica eso? Básicamente, de que hay en este número hexadecimal hay 4 bits que hacen 2. Entonces, si alguien se recordará de binario, sería 0, 0, 1, 0. Eso es lo que está escrito acá y eso se denomina 2. El 0 son 0, 0, 0, 0. Eso representa a este. Acá nuevamente 0. No voy a ser más ordenado mejor para que se entienda. Ya vamos a borrar esto. Bien, el primero que vamos a hacer es el 2. ¿Cierto? Este se representa como 0, 0, 1, 0. ¿Ok? Luego, el 0 se representa con puro 0. ¿No es cierto? Este se representa como, vamos a anotarlo acá. Ahí sí. Se anota como 0, 0, 0, 0. ¿Bien? Lo mismo que para el otro, ¿no es cierto? Que sería 0, 0, 0, 0. Y este 1 sería, vamos a colocarlo acá, 0, 0, 0, 1. ¿Okay? Si alguien no se acuerda cómo transformar a binario, bueno, rápidamente le puedo explicar que se construye una tabla que es 8, 4, 2 y 1. Entonces, dependiendo de la posición que tenga el número, si nosotros acá
queremos formar 2. ¿Cuáles son los números que activo para formar 2? Bueno, ese es el 2. 0, 0, 1, 0. Por eso que el primer, eh, el primer número hexadecimal es así. Y el otro no tiene nada activo, por lo tanto todos son ceros. Todos son ceros. Y acá el único activo sería el 1 porque... ¿Ok? Bien, y así se va conformando. Acá tenemos 16 y acá, si nosotros contamos, serían 16 más. Así. 1, 2, 3, 4. Ahí tenemos 4. O sea, serían 16, 17, 18, 19, 20. Acá 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28. ¿Ya? Entonces serían 16, 17, 18, 19. Ah, pero acá hay un 0. Muy importante. Si no aparece y aparecen 3 letras, que acá hay un 0. Por lo tanto, serían 16, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Ahí terminamos el segundo eh, exteto. Luego, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Hasta ahí llevamos 48. Hasta acá, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Y el último sería 61, 62, 63, 64. Hasta ahí tendríamos la máscara, o más bien dicho, la longitud de prefijo 64. Pero nosotros tenemos que completar 68. Por lo tanto, tenemos que restar 68 menos 4. ¿Cuánto nos queda para alcanzar a 68? Son 4 bits. Por lo tanto, acá 1, 2, 3, 4. Y con eso podemos hacer 68. Hasta acá. Entonces ahí marcamos. Así. Ya sería este de acá. Ahí estaría entonces ahora nuestra nueva. Perdón. Voy a escribirlo mejor con el computador ahí. El, el prefijo, ese sería nuestro prefijo, hasta acá. Es decir, va de aquí hasta acá. Y el otro sería, la porción de acá, sería la porción de la ID de la interfaz. ¿Ok? Bien, entonces, como les dije, inmediatamente después del corte va la subred. Por lo tanto, la subred iría acá, es lo que estoy destacando en rojo. Ok, ¿cómo podríamos escribir esto? De la siguiente manera. 2001, DB8, ACAD, 2001, DB8, ACAD. Ya. Y acá vamos a escribir los ceros. Ok. Y acá los ceros. Vamos a hacerlo un poco más grande para que se vea. Ahí. No, un poco más grande. Ahí sí. Entonces 2001, DB8 acá. 000, 000, 000, ¿no es cierto? 000, 000 y 000. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Máscara 68 o longitud de prefijo, ¿verdad? Solo que estoy diciendo que este está ocupado 16, 32, 48, 64, más 4 bits que tiene este número hexadecimal, completamos los 68. Por lo tanto, esta va a ser la porción de subred. Por ende, la primera subred, la subred 1, sería 2001, DB8, acá 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este exteto no se toma, porque no hay nada. Acaba la subred. Por lo tanto, la subred 1 sería 1, 0, 0, 0. Ojo que estos ceros no se anulan o no se comprimen o no se obvían, porque son ceros a la derecha. Los ceros a la izquierda son los que se comprimen o los que se obvían. ¿Ok? Y acá tenemos puros ceros. Vamos a anotarlo.
nosotros podemos decir que se pueden suprimir estos ceros, perdón, los ceros a la izquierda, ¿ya? Entonces, bueno, estos se pueden suprimir, estos se pueden suprimir y estos se pueden suprimir y luego se pueden comprimir igual. Con la compresión nos quedaría así, a ver si es que puedo ver aquí, nos quedaría SR1, 2001, DB8, ACAD 0, 1, 0, 0 y 2 puntos en la 68. ¿Ok? Entonces, en este caso son 15 más la 0, 16 subredes que puede tener esta longitud de prefijo. Vamos a hacer otro ejercicio, pero con otra longitud de prefijo, que es, por ejemplo, 2001, DB8, ACAD, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y falta 1. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es básicamente establecer otra de eh, las longitudes de prefijo clásicas de IPv6. Por ejemplo, 96. Entonces, ya sabemos que acá hay 16. Ok, por lo tanto, 16 menos. Acá hay 16. 16, 32. Acá hay 16. Por lo tanto, 48. Acá hay 16. Por lo tanto, 64. ¿No es cierto? Luego tenemos 16 más. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. 80. Si multiplicamos 16 por 5 nos da máscara o longitud de prefijo 80. Todavía no llegamos al 96. Y 16 por 6 nos da, si colocamos otros 16 más, nos da 96. Ok, por lo tanto el corte está acá. Esta es la porción del prefijo y esto de acá es el ID de la interfaz. ¿Ok? Por lo tanto, la subred siempre va a ir en el número hexadecimal contiguo al corte acá. Ahí va a ir la subred. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál sería la subred 1? La subred 1 en este caso sería 2001, DB8, ACAD, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 y ahí la subred iría acá, ¿no es cierto? En este hexadecimal, por lo tanto 1, 2 puntos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, slash 96. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es la reducción. Y si nosotros reducimos esto, nos queda básicamente como 2001, DB8, acá vamos a suprimir estos ceros. Vamos a dejar un 0, otro 0. Vamos a suprimir esto acá y vamos a suprimir esto acá. ¿Okay? Eso es lo que acabo de hacer. Y acá vamos a suprimir los ceros a la izquierda. Eh, nos quedaría 1 y acá sí también podríamos colocarlo como 0, 2.0, ¿ya? Pero acá podemos suprimirlo y de alguna manera colocar un doble de 2 puntos para comprimir una cadena de ceros, ¿ya? Entonces la dirección o la subred 1 sería esa. Si quisiéramos la subred 20, entonces ya sabemos con el primer ejercicio que acá en este exteto va a ir la subred. Y por lo tanto, si en ese exteto va a ir la subred, nos quedaría 2001, DB8, ACAD, 2.0, 2.0, 2.20, 20 14 en hexadecimal. Entonces, vuelvo a reiterar. Si ustedes
vayan acá a programador y colocan 20 es 14. ¿Sí? Entonces 14, 2 puntos, slash 96. Ok. Eh, bien. Por lo tanto, es importante que practiquen esto. Vamos a hacerlo con otra longitud de prefijo, el último ejercicio. Vamos acá. Y vamos entonces a construir 2001, DB8, acá, ¿cierto? Em, 0000, 0000, 0000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, vamos a colocar una longitud de prefijo 84. Bien, entonces, el mismo procedimiento. Acá hay 16, acá hay 16, acá hay 16 y acá hay 16. Hasta aquí llevo 64, ¿ok? Pero me falta mucho para llegar al 84, ¿no es cierto? Y si yo sumo 16 más, es decir, si sumo 64 más 16, nos da 80. O sea, hasta aquí ya llevamos 80, pero no nos están pidiendo 80, nos están pidiendo 84. Pero dice que acá cada uno de estos vale 4, porque tiene 1, 2, 3, 4 bits. Por lo tanto, el corte en este caso es acá. Ahí, esto es la ID, perdón, lo que se denomina como prefijo, y esto de acá se denomina ID de la interfaz. ¿Sí? Ah, perdón. Esto de acá es el ID de la interfaz. Bien, entonces, ¿cómo podemos determinar, por ejemplo, la subred? Bueno, la subred siempre irá en este número hexadecimal. Siempre va a ir la subred ahí, antes del corte, ¿cierto? Bien, entonces vamos a descubrir la subred 1, que es 2001, DB8, acá 2.1234, 2.1234 y aquí irá la subred, ¿cierto? Subred 000. Entonces, 2 puntos, 1, 2, 3, 4, 2 puntos, 1, 2, 3, 4. Es la 84. Ok. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es básicamente comprimir los ceros y colocar la subred 1. Sería 2001, DB8, acá. Ya, acá podemos comprimir los ceros, 0, 2.0, ¿ya? Y lo que hice básicamente fue esto, ¿cierto? Y acá va la subred en este hexadecimal. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocar el 1 ahí, porque la subred que nos están pidiendo es la 1. Y no obviamos estos ceros porque son ceros a la derecha. Y los ceros a la derecha no se olvidan, no se colocan. Y acá podemos comprimir los ceros, 2 puntos, es la 84. ¿Sí? Esa sería la subred 1, y así sucesivamente ustedes tienen que realizar el procedimiento. ¿Ya? La idea es que vayan ejercitando esto, de que lo vayan manejando, porque bueno, al principio es un poco difícil de asimilar, de entender, de la misma manera que IPv4 al principio es abrumador, ¿no es cierto? Porque uno no entiende qué son los binarios, cómo van ordenados, qué es esto de la clase, etcétera. Y en IPv6 es lo mismo. De hecho, acá es un poco más simple porque no tenemos clases, o sea, tenemos tantas direcciones IPv6 que, de hecho, incluso se le asigna un segmento para nosotros. ¿Ya? Entonces, la idea es que vayan practicando esto, que vayan haciendo ejercicios y que lo vayan aplicando en el simulador de paquetes. ¿Ok? Eso, quedo atento, ¿no es cierto?, a cualquier duda, a cualquier consulta en la próxima clase. Chao, chao.